pocos creyeron cuando lo anunció, pero ahora es imposible ignorarlo. En uno de sus mensajes más misteriosos y simbólicos, Chico Xavier reveló algo que, en su momento, sonaba como un enigma. Un cambio silencioso, pero profundo, en el mando espiritual de la Tierra. En aquel entonces, muchos pensaron que era una exageración. Hoy, lo que parecía solo una alegoría se manifiesta ante nuestros ojos, la elección de un nuevo Papa. Y para quien nunca ha profundizado en las entrelíneas de las profecías de Chico, esto puede parecer solo un cambio de liderazgo en la Iglesia. Pero quien conoce sus palabras, sabe que estamos ante un parteaguas espiritual, un evento anunciado por él con delicadeza, pero con una claridad profética incuestionable. Chico nunca hablaba por hablar. Sus mensajes llevaban códigos espirituales, escritos con el pincel de la eternidad. Lo que para el mundo es solo humo blanco en el cielo del Vaticano, para los que tienen sensibilidad, es una señal clara de que la maquinaria divina ha vuelto a ponerse en movimiento. Y tal vez, solo tal vez, estamos entrando en una etapa inédita en la historia espiritual de la humanidad. Él mencionó, hace décadas, la llegada de alguien que no vendría para ser aplaudido, sino para ser comprendido con el tiempo. Una figura que actuaría como catalizador de una nueva vibración planetaria. No dio nombres. No hizo falta. Chico hablaba el lenguaje de las almas, donde los nombres no importan, pero la energía sí, porque es ahí donde está el peso de la revelación. Este nuevo tiempo no comenzó con trompetas, comenzó con un gesto simple, casi imperceptible, pero cargado de simbolismo. Una elección hecha en silencio, que resuena en los planos espirituales como el inicio de algo mucho mayor. Cuando el liderazgo cambia de manos en el plano visible, algo también se mueve en los bastidores invisibles de la fe. Chico decía que los grandes marcos espirituales no llegan con estruendo, sino con viento suave, como brisas que solo los atentos perciben. Y eso es justamente lo que muchos están sintiendo ahora. Un escalofrío sin motivo aparente. Una incomodidad dulce. Una sensación de que algo ha cambiado y todavía no sabemos exactamente qué. Si tú también estás sintiendo ese llamado sutil, ese toque interior que parece susurrar, presta atención. Suscríbete al canal. Deja tu like y ayúdanos a mantener viva esta llama de revelaciones que aún no termina. Porque en realidad, esto apenas comienza. Chico Xavier siempre creyó que los cargos espirituales más elevados del mundo no se ocupaban por suerte ni por influencia humana. Para él, cada figura que emergía en ese escenario representaba una etapa de la evolución colectiva, una lección viva para todos nosotros. Y con esos líderes, también llegaban las pruebas. Momentos en los que la humanidad sería desafiada a hacer elecciones morales, espirituales y existenciales. En uno de sus diálogos confidenciales, que muchos estudiosos ignoraron por parecer demasiado simbólicos, Chico afirmó: «El nuevo conductor no vendrá a agradar, vendrá a despertar». Y aquí está la clave. Chico nunca habló para complacer intelectuales. Él hablaba a las almas que escuchan con el corazón. Y así debemos escuchar ahora, con reverencia, con coraje y con discernimiento para mirar más allá de las apariencias. Porque quien solo mira, ve lo obvio. Pero quien verdaderamente ve, reconoce los mensajes ocultos en los detalles. En sus visiones más profundas, Chico describía una figura sencilla, de postura humilde, pero con un espíritu lleno de luz. Alguien que no buscaría el puesto, pero aceptaría la misión, como quien entiende el peso y la responsabilidad de guiar corazones cansados. Esa persona enfrentaría resistencia, sería juzgada antes de tiempo, y tal vez no sería comprendida de inmediato. Pero con el tiempo, con el sufrimiento del mundo y las lecciones que vendrían, comenzaría a revelar el verdadero propósito de su llegada. Y hay más. En una de sus frases más simbólicas, Chico habló de una voz que despierta conciencias dormidas. En su momento pareció poesía. Hoy,
Suena como una descripción exacta de lo que estamos presenciando. Porque esta elección, aunque oficial, lleva una fuerza que trasciende lo político y lo tradicional. Toca la vibración del planeta. Y si Chico tenía razón, como tantas veces la tuvo, eso indica que estamos atravesando una fase crítica de la transición espiritual de la Tierra. Esa transición, decía él, no se anunciaría con fuegos artificiales ni con titulares. Llegaría como cuando cambia la estación. Primero el viento cambia de dirección, luego caen las hojas, y solo nos damos cuenta cuando ya estamos dentro de ella. Y hoy, mientras el mundo observa al nuevo Papa asumir su cargo, pocos notan que algo invisible también está siendo activado. Pero quien ya ha escuchado a Chico, sabe. Él nos dejó señales, frases, pistas que antes parecían sueltas, y ahora encajan como piezas de un rompecabezas espiritual. Porque la espiritualidad, al contrario de lo que muchos creen, es una matemática sutil. Y cuando mueve a una figura de esa magnitud, es porque algo mucho mayor está en juego. Muchos se preguntan, ¿cómo pudo Chico prever un momento así sin mencionar nombres, fechas o instituciones? La respuesta está en su conexión con el plano espiritual. Él no veía el futuro como un guión fijo, sino como una red de posibilidades, guiada por las decisiones humanas. Pero en ciertos casos, como este, sus visiones eran claras y abarcaban el destino colectivo de millones. Él vio una luz encenderse en el tiempo de oscuridad emocional, y dijo, cuando los corazones estén exhaustos y la fe parezca frágil, se encenderá una nueva llama. Tal vez esa llama se esté encendiendo ahora, pequeña, discreta, pero suficiente para proyectar su luz sobre aquellos que tienen ojos para ver. Esto no es coincidencia, es alineación, es respuesta, es revelación. En reuniones íntimas de oración, Chico hablaba poco sobre esas visiones, pero cuando lo hacía, quedaba en silencio, como quien siente el peso de lo que ha visto. En una de esas ocasiones, describió una multitud arrodillada, no ante una figura religiosa, sino ante una idea, la renovación espiritual sin fronteras. Vio a alguien vestido de blanco, no coronado en oro, sino con la misión invisible de despertar la conciencia dormida de la humanidad. Una figura que escucha más de lo que habla, que acoge antes de juzgar, y que desafía tradiciones, sin faltarles al respeto. Esas palabras fueron anotadas, archivadas, y ahora cobran vida frente a nosotros. Si tú también sientes que algo se está moviendo en lo invisible, quédate con nosotros, porque lo que Chico predijo aún se está revelando, y puede que la parte más importante de esta historia ni siquiera haya comenzado. El nuevo Papa no es solo el sucesor de Francisco, ni el representante de una institución milenaria. Es, desde la visión espiritual de Chico Xavier, un signo vivo, un reflejo de un nuevo tiempo que se abre para la humanidad. Un tiempo que llega con dolor, sí, pero también con la posibilidad de sanar heridas profundas. Décadas atrás, Chico ya nos advertía sobre la necesidad de una reconfiguración vibracional en el ámbito de la fe. Para él, los grandes líderes religiosos ya no podían estar atrapados en el ego, en la ostentación ni en formalismos rígidos. El mundo exigiría otra postura, más entrega, más verdad, más humanidad. Y eso empezaría con alguien que tuviera el valor de renunciar a los dogmas para abrazar la compasión como lenguaje universal. Cuando el templo sea de carne y no de piedra, los milagros volverán a suceder, dijo Chico en un encuentro íntimo con Emmanuel. Esa frase, tan simbólica en su momento, hoy suena como una profecía en pleno cumplimiento. Este nuevo Papa llega en un escenario mundial fracturado. Guerras frías y calientes, sociedades divididas por creencias extremas y una población sumida en la desesperanza. Y, según las percepciones espirituales de Chico, su misión no será convertir, será sanar. No con sermones encendidos, sino con presencia. No con promesas vacías, sino con gestos que inspiran silenciosamente una transformación real.
Esa sanación no proviene de los rituales, sino de la mirada. No está en las palabras, sino en la vibración que emana de sus actos. Chico decía que las transformaciones espirituales más auténticas nunca llegan sin resistencia. Siempre habrá oposición. Siempre habrá quien desconfíe. Y lo más curioso, los ataques vendrán incluso desde dentro de la propia fe, de aquellos que se dicen hermanos en el altar, pero aún temen a la luz. La luz molesta a los ojos acostumbrados a la penumbra, decía Chico. Y tal vez eso sea justo lo que estamos viviendo, palpando en la oscuridad, intentando entender si esta nueva presencia representa una verdadera renovación o solo más de lo mismo. Pero si escuchamos a Chico con la sensibilidad que él nos enseñó a cultivar, veremos que los grandes movimientos espirituales casi nunca son estruendosos. Empiezan discretamente, como una brisa que solo los corazones despiertos pueden percibir. Y lo más sorprendente es que, según él, este nuevo ciclo no dependería solo del Papa. Él sería una figura de activación, sí, pero el verdadero milagro ocurriría en los hogares, en las conciencias que decidan vibrar diferente. Chico escribió una vez: "El líder es solo el espejo de lo que muchos están dispuestos a convertirse. Eso lo cambia todo. Nos saca de la grada y nos coloca en el campo. Nos invita a actuar, a cuidar, a perdonar, a escuchar más y juzgar menos". Este nuevo tiempo no comienza solamente en el Vaticano. Comienza dentro de cada alma que siente el llamado. Y tal vez, solo tal vez, tú que estás escuchando este mensaje ahora, seas parte de esas almas despiertas que Chico vio antes de que el mundo se diera cuenta. Chico nunca quiso ser aclamado como profeta. Siempre se consideró un cartero espiritual. Solo entregaba el mensaje, sin apegarse al contenido. Pero en momentos críticos como este, sus palabras adquieren otro peso. Lo que antes parecía poesía, ahora es guía. Lo que sonaba a metáfora, ahora es instrucción. Él no nos alertaba para que idolatráramos personas, sino para que entendiéramos que ciertos eventos son hitos espirituales, puntos de inflexión que nos muestran que no estamos solos en esta jornada. Chico decía que cuando la Tierra se alineara vibracionalmente con los planos superiores, mensajeros serían colocados en los lugares correctos. Tal vez este nuevo Papa sea exactamente eso, una pieza clave, movida con precisión por manos invisibles en el tablero de la regeneración planetaria. La espiritualidad superior, decía él, no obliga ni domina. Ella inspira, ella susurra, ella envía señales. Y uno de los más potentes es justamente el cambio en el liderazgo de instituciones que moldean el alma de millones. Esas señales, según Chico, no son trompetas, son susurros. Y para escucharlos, hay que callar el ego. El nuevo líder de la Iglesia puede ser eso mismo, un susurro del alto, pidiéndonos que escuchemos con el corazón. Esto no se trata de política ni de doctrina. Se trata de frecuencia, de campo espiritual, de resonancia interior. Y Chico fue claro. Habrá líderes que no serán comprendidos por sus palabras, sino por la energía que transmiten. Y esa energía será reconocida por las almas exhaustas, pero aún dispuestas a comenzar de nuevo. Existe un pasaje poco conocido entre los escritos de Chico, donde narra un sueño vívido con una escalera blanca que conectaba la tierra con el cielo. En ella, personas de aspecto sencillo subían en silencio, mientras otras, vestidas con símbolos de poder, permanecían inmóviles, incapaces de dar un solo paso. Emmanuel le explicó: esa escalera representaba el nuevo tiempo, y solo subiría quien estuviera dispuesto a vaciarse de sí mismo. La sencillez será la contraseña para cruzar los portales del nuevo ciclo, le dijo su mentor. Y hoy, al observar el rostro del nuevo Papa, quizás eso es lo que estamos viendo. Una fuerza silenciosa que no necesita gritar para transformar. Chico lo vio antes que todos nosotros, y ahora lo estamos viendo suceder ante nuestros ojos, como una pintura que solo tiene sentido cuando tomamos distancia y miramos el cuadro completo.
Es curioso cómo ciertos mensajes espirituales solo cobran sentido cuando el tiempo los madura. Durante años, muchos leyeron los textos de Chico como consuelo poético, como mensajes simbólicos. Pero ahora, al comparar lo que decía con lo que está ocurriendo en el escenario mundial, queda claro, no eran metáforas, eran mapas, eran instrucciones codificadas para tiempos difíciles. Y en esos mapas, él describía un nuevo líder, que, sin hacer promesas, traería todo: reconexión con lo divino, coraje moral y una fe viva, accesible, despojada de las armaduras de la religión institucionalizada, una fe cercana a la esencia de Cristo. Esto no se trata de juzgar si este nuevo Papa es mejor o peor. Se trata de sentir si él es la respuesta vibracional de un tiempo que ya había sido anunciado. Y si lo es, entonces el momento de despertar es ahora. No se trata de grandeza, ni de carisma o fama. Se trata de propósito, de necesidad, de un llamado que resuena en silencio en el corazón de un mundo agotado por discursos vacíos y sediento de autenticidad. Tal vez eso es precisamente lo que se está revelando ahora, justo frente a nuestros ojos, aunque muchos aún no lo noten. Si has llegado hasta aquí, si estás escuchando cada palabra con atención, es porque algo dentro de ti también está buscando. No respuestas prefabricadas, sino sentido. Algo verdadero. Chico Xavier solía decir que el alma reconoce la verdad antes de que la mente la entienda, que hay palabras que no necesitan explicación, porque el espíritu las siente. Y eso es lo que despierta ese leve escalofrío, esas ganas de profundizar, esa inquietud buena que mueve algo que estaba dormido. Tal vez eso es exactamente lo que estés sintiendo ahora mismo. Y si es así, entonces pon atención, porque esto no es solo curiosidad, es un llamado, un recordatorio de que lo que estás escuchando no son meras ideas, son memorias espirituales reactivándose, recuerdos de compromisos antiguos que estaban esperando el momento justo para florecer. Quédate con nosotros. Este viaje apenas comienza, y cuando los ojos no puedan ver, el espíritu sabrá a dónde ir. Es con él que debemos caminar. En una de sus conversaciones más íntimas, reservadas solo para sus amigos más cercanos, Chico reveló algo que todavía hoy tiene una fuerza impresionante. Dijo que los grandes cambios del mundo no ocurrirían por explosiones externas, sino por transformaciones internas. La tierra no será volteada por fuera, sino por dentro, afirmó con la serenidad de quien ya vio lo que está por venir. Cuando le preguntaron cómo reconocer esos cambios, Chico respondió con una calma desconcertante. Por las sutilezas, por la ternura en medio del caos. Y ahora, al observar la elección de un nuevo papa, tal vez estemos frente a una de esas sutilezas. No por el cargo en sí, sino por la vibración que despierta esta presencia, por el campo energético que activa, por la forma en que su simple existencia altera, aunque ligeramente, la atmósfera espiritual de la humanidad. Chico creía profundamente que todos impactamos el planeta con nuestras elecciones, pero que algunas almas, ubicadas en puntos estratégicos, tenían el poder de acelerar la regeneración colectiva. ¿Será este uno de esos momentos clave? Es una pregunta que no se responde con la razón, sino con el sentimiento, con el silencio que sabe escuchar. Durante años, estudiosos intentaron descifrar los mensajes de Chico como si fueran acertijos matemáticos. Buscaron fechas, nombres, predicciones exactas, pero él siempre evitó ese tipo de detalle, no por falta de visión, sino por respeto al libre albedrío. Si lo decimos todo, la elección deja de ser libre, explicaba Emmanuel, su guía. Por eso, muchas de sus palabras llegaron disfrazadas de símbolos, metáforas, sugerencias. El nuevo Papa podría ser una de esas sugerencias, un recordatorio viviente de que el mundo espiritual nunca dejó de actuar, solo aprendió a actuar en silencio. Y tal vez este líder ni siquiera sepa cuánto está siendo guiado.
Tal vez ni imagine la dimensión espiritual de su papel, pero Chico observaba estos movimientos con humildad y reverencia. Para él, incluso el cargo más alto en la tierra era solo un instrumento ante los designios del Alto. Hay otro detalle profundo: el momento en que todo esto ocurre. Chico decía que ciertos periodos del calendario humano coinciden con marcas energéticas invisibles, portales vibracionales que se abren sin previo aviso. En esas fases se toman decisiones importantes no solo por los hombres, sino por los cielos, y cuando esos portales se abren, nuevos caminos se trazan. Hoy, mientras el mundo enfrenta guerras, divisiones y miedo, surge un nuevo líder espiritual con una propuesta que no impone. Escucha, acompaña, se presenta más como hermano que como autoridad, y eso ya resuena con lo que Chico dijo años atrás. La sanación vendrá por la escucha, no por el mando. Esa frase, que parecía lejana y suave, hoy suena como una brújula, un susurro del pasado que nos orienta en el presente. Y quizás por eso, muchas personas, en distintos rincones del mundo, sintieron algo inexplicable al ver por primera vez a este nuevo Papa. Una emoción que mezcla esperanza e incertidumbre. Un estremecimiento interno, como si algo ancestral hubiese sido tocado. Chico decía que esa sensación es típica de los momentos en que el espíritu se encuentra con una promesa hecha antes de nacer. Cuando el espíritu se topa con una misión antigua, tiembla, escribió una vez. Y tal vez eso es lo que está pasando ahora en muchos corazones. Porque esto no se trata de religión, se trata de memoria espiritual, de una conexión silenciosa con algo mucho más grande que cualquier institución, de un tipo de verdad que no necesita ser demostrada, simplemente se reconoce. Chico lo veía como el inicio de una nueva espiral de conciencia, una etapa de elevación vibracional, de más empatía, de más verdad. Una era en la que la fe se liberaría de las estructuras frías y volvería a latir como una llama viva. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos listos para este nuevo ciclo? Según Chico, el plano espiritual superior jamás impone, propone, invita, ofrece señales y respeta el tiempo de cada alma. Este nuevo Papa podría ser una de esas señales, una invitación sutil, un recordatorio amoroso de que el cielo aún habla, y habla a través de quienes menos esperamos. Pero la respuesta no está en el Vaticano, está en ti, está en cómo decides reaccionar, si vas a ignorar o a acoger, si vas a cerrar los ojos o a abrir el corazón, porque al final, como Chico siempre decía, el mundo espiritual no necesita multitudes convertidas, necesita almas despiertas, y el despertar, ese sí es silencioso. Ocurre en lo íntimo, en un suspiro, en una lágrima inesperada, en un escalofrío que no se explica, pero que el espíritu entiende perfectamente. Tal vez este momento esté ocurriendo ahora mismo en ti. Chico Xavier nunca quiso convencer a nadie, solo sembraba semillas. Algunas germinaban al instante, otras tardaban años. Tal vez esta semilla, plantada ahora en tu corazón, solo estaba esperando este instante exacto para florecer. La llegada de un nuevo papa, para muchos, puede parecer simplemente otro ciclo administrativo dentro de la Iglesia. Pero para quienes miran con los ojos del alma, este momento es mucho más que un cambio de liderazgo. Es una invitación silenciosa al despertar colectivo. Chico Xavier siempre decía que los grandes sacudimientos del mundo no comenzarían en los palacios, sino en el interior de las personas. Las verdaderas revoluciones nacerían donde nadie mira, en el corazón. Y ahora, frente a esta nueva figura, vemos a alguien que no parece querer ser rey, sino puente. Puente entre la tradición y la renovación, entre la rigidez de la religión y la fluidez de la espiritualidad viva, entre el miedo que paraliza y la compasión que transforma. Y lo más impresionante es que Chico ya había descrito esto, aunque de forma simbólica. Él veía lo invisible con una claridad que muchos no tienen ni para ver lo evidente.
En una conversación confidencial, contó a sus amigos que, en espíritu, vio una llave pasando de las manos de un anciano a un hombre más joven. Este, en vez de arrodillarse, lloraba. Para Chico, aquella imagen representaba más que la sucesión de un cargo. Era el cierre de un ciclo, el paso de una misión. Quien llora antes de aceptar, carga la humildad de quien conoce el peso de lo que está por asumir, dijo con solemnidad. Y hoy, al mirar a los ojos del nuevo Papa, es difícil no recordar esa escena. Hay algo en su semblante que transmite conciencia de la responsabilidad, pero también una aceptación serena. Chico nos enseñó a reconocer esas señales. Decía que cuando alguien trae consigo un compromiso asumido antes de nacer, eso se manifiesta en el brillo de los ojos, en el silencio que consuela, en el gesto que no busca reconocimiento. La forma en que Chico nos preparaba para tiempos como este era sutil, pero poderosa. No usaba el miedo como anzuelo. No hablaba de tragedias inminentes para llamar la atención. Él creía, y vivía, en el poder de la vigilancia interior, del amor como camino y de la fe como ancla. En lugar de difundir profecías alarmistas, prefería dejar recordatorios de esperanza. El mundo será sanado por manos que no temen tocar heridas, escribió una vez. Y quizás el nuevo Papa represente precisamente eso, alguien que, lejos de los reflectores, está dispuesto a acercarse al dolor real del mundo, a la soledad, a la injusticia, al cansancio espiritual de las personas. Chico valoraba sobre todo la presencia. Para él, la verdadera sanación no está en las promesas, sino en el estar. Y al hablar de una nueva era espiritual, no imaginaba una humanidad tecnológica o mística, sino una humanidad más presente, más entera, más conectada con la esencia divina que habita en cada ser. Es importante recordar que Chico también advertía: al inicio de toda transformación profunda, muchos intentarán desacreditar o ridiculizar. Eso forma parte del proceso. La luz incomoda a quienes se han acostumbrado a la sombra. Por eso, no hay que esperar aplausos inmediatos ni milagros espectaculares. Los verdaderos cambios se percibirán en los detalles, en los frutos, en la forma en que este nuevo líder se mueve, acoge, guarda silencio y actúa. Esa será la prueba. No los discursos adornados ni los títulos que lleve, sino la vibración que deja en el aire. Chico siempre creyó que la verdad espiritual no se reconoce por la apariencia, sino por la sensación sutil que despierta. Y si tú has sentido algo distinto en estos últimos días, una emoción sin causa, un nudo en la garganta, un deseo de cambiar sin saber por qué, sabe que eso también ya estaba previsto. Él decía que, ante una profecía cumpliéndose, el primer paso no es hablar, es sentir. Es dejar que el sentido espiritual se pose en el corazón y haga morada antes de ser compartido. Porque solo aquello que nos transforma de verdad puede tocar a los demás. Este nuevo tiempo espiritual no será anunciado con fuegos artificiales ni portadas sensacionalistas. Será reconocido en milagros pequeños de cada día, un reencuentro inesperado, un perdón difícil, una oración hecha en silencio con el corazón ardiendo. Es en esa tierra, aparentemente banal, donde se sembrará la nueva humanidad. Y el nuevo Papa, según Chico, no vendrá como Salvador, sino como jardinero. A nosotros nos toca regar esa esperanza con fe, discernimiento y, sobre todo, con amor. Hay que entender que para Chico, la religión nunca fue el destino. Era solo uno de los caminos, un medio, no un fin. Por eso, al hablar de líderes espirituales, no se enfocaba en la jerarquía, sino en la misión vibracional que esas almas portaban. El verdadero guía espiritual es aquel que despierta amor en las personas, aún sin pronunciar una sola palabra, decía con frecuencia. Y es exactamente esa sensación la que algunos ya reportan al ver al nuevo Papa. Una paz suave, una serenidad que acoge, una presencia que no se impone, pero transforma. Chico veía eso como un don raro,
reservado para aquellos que han vivido muchas existencias al servicio del prójimo. Almas antiguas que regresan no para brillar, sino para cumplir pactos silenciosos hechos con lo alto. Y hay testimonios de que, en sus últimos años, Chico se volvió aún más introspectivo. Hablaba menos. Escuchaba más. Repetía una frase enigmática. Las piedras serán movidas, pero la fuerza estará en lo invisible. Muchos no la entendieron. Pero hoy, al presenciar este cambio silencioso en el liderazgo espiritual del mundo, tal vez por fin estemos entendiendo lo que quiso decir. La verdadera fuerza no está en los títulos ni en los votos de un cónclave. Está en la sincronía de los acontecimientos, en lo que se mueve en los bastidores del mundo invisible, en la vibración que toca el alma de quien está listo para sentir más allá de ver. Chico vio este movimiento, y ahora está ocurriendo ante nosotros. Él también decía que esperar que una sola persona cambie el mundo es ingenuo. El cielo puede enviar la luz, pero quien debe abrir la ventana somos nosotros. Una frase simple, pero llena de responsabilidad. El nuevo Papa puede ser portador de una nueva vibración, pero solo se hará real si dentro de nosotros hay voluntad de sintonizar con ella. Y eso se manifiesta en los detalles, en cómo tratamos a quienes piensan diferente, en el respeto hacia los invisibles, en la integridad cuando nadie está mirando. Chico creía que el mundo cambiaría, sí, pero de adentro hacia afuera. Y esa revolución comienza ahora, con una elección, con un gesto, con una lágrima, con un escalofrío que no se explica. Y no es coincidencia que tantas personas, al escuchar el nombre del nuevo Papa, hayan sentido un nudo en el pecho, una emoción inexplicable, un recuerdo que no pertenece a esta vida. Tal vez, solo tal vez, esa memoria sea un llamado. Y tú, que has llegado hasta aquí, estés listo para escucharlo. Chico Xavier solía decir que ciertos nombres, ciertos rostros y ciertos momentos cargan una energía especial, una especie de pulso espiritual que activa algo antiguo dentro de nosotros, como si fueran campanas sonando en una frecuencia olvidada, pero profundamente familiar. Explicaba que hay palabras que funcionan como portales, y hay personas que son verdaderas llaves. Tal vez el nuevo Papa sea exactamente eso, una llave viva, una oportunidad rara de recordar quiénes somos realmente, de dónde venimos y hacia dónde estamos siendo llamados a ir. Chico nunca hablaba de estas cosas con espectáculo. No necesitaba dramatizar. Hablaba como quien toma la mano de un niño y señala el camino con dulzura, sin alardes, pero con firmeza. Y hoy, parece que ese camino vuelve a abrirse, no para todos, sino para quienes decidan recorrerlo con fe y ojos del espíritu. Mucha gente se pregunta, ¿qué diría Chico si estuviera vivo hoy? Pero tal vez esa no sea la pregunta correcta. Quizás el verdadero desafío sea preguntarse, ¿qué fue lo que Chico ya dijo y aún no hemos sido capaces de escuchar? Sus mensajes no están ocultos. Están ahí, accesibles, pero sus sentidos más profundos solo se revelan cuando el tiempo madura el alma. Y este, sin duda, es uno de esos momentos. Mientras el mundo observa la elección visible de un nuevo Papa, pocos están prestando atención a la transformación invisible que ocurre en paralelo. Y es esa, no la institucional, la que Chico siempre vio con más claridad, la transformación en el campo vibracional de la humanidad. Un cambio silencioso que se infiltra en las decisiones colectivas, en las emociones universales, y principalmente en los corazones listos para experimentar una nueva forma de fe. No una fe ciega, repetitiva o institucional, sino una fe viva, consciente, sentida con el alma. Si estás aquí, absorbiendo estas palabras, tal vez sea porque dentro de ti también pulsa ese llamado. Chico hablaba con ligereza, pero con una precisión quirúrgica. Sus palabras atravesaban el tiempo como flechas que sabían exactamente dónde aterrizar. En una de sus comunicaciones con Emmanuel, escuchó la siguiente frase: «Cuando se elija al nuevo guía,
Observa el silencio a su alrededor. Donde hay silencio, hay presencia. Puede parecer simple, pero es justo ese tipo de frase lo que revela lo que estamos viviendo ahora. Porque no se trata solo de quién fue elegido, sino de lo que ese silencio colectivo está tratando de decirnos. Un silencio cargado de expectativa, de señales, como la calma antes de la revelación. Chico afirmaba que los momentos más importantes de la humanidad no llegarían con fuegos artificiales ni aplausos. Llegarían en medio del silencio reverente de quienes saben que están frente a algo mayor. Existe una conexión invisible entre la elección de este nuevo Papa y el campo de conciencia colectiva que pulsa en el planeta en este instante. Chico decía que ciertos líderes no son elegidos solo por sus virtudes, sino porque están en resonancia con el estado espiritual de la humanidad. Cuando el corazón del mundo comienza a cambiar, la cabeza también cambia, escribió una vez. Y quizás eso sea lo que estamos presenciando ahora, una humanidad herida, cansada de la indiferencia, deseando, aunque no sepa cómo, reencontrar el camino hacia lo sagrado. Desde esta perspectiva, la elección de este nuevo líder no es solo una decisión política eclesiástica, es una respuesta, una acción del plano superior para alinear la vibración del liderazgo espiritual con el clamor silencioso de las multitudes. Chico percibió esa alineación mucho antes de que se manifestara, porque, como él enseñaba, no hace falta entender todo racionalmente para sentir que algo profundo está ocurriendo. El espíritu siempre reconoce antes de que los ojos comprendan. Por eso, hay personas que al escuchar el nombre del nuevo Papa, sintieron paz sin saber por qué. Otras, ganas de orar. Algunas lloraron, sin explicación alguna. Eso no es casualidad. Es el alma reaccionando a un nuevo campo vibracional que está siendo activado en el planeta. Es la semilla de un nuevo tiempo siendo tocada, no desde fuera, sino desde dentro. Y así es como empieza la verdadera transformación, con pequeñas resonancias, con vibraciones sutiles que se expanden en silencio. Chico lo sabía, y por eso dejó tantos mensajes para momentos como este. En una psicografía poco conocida, escribió: «Cuando se abra el nuevo ciclo, los ojos del mundo se volverán hacia un hombre, pero el cielo estará mirando los corazones». Eso nos enseña que el verdadero enfoque no debe estar en la figura pública en sí, sino en lo que ella despierta dentro de nosotros. El nuevo Papa puede ser instrumento, reflejo, catalizador. Pero la transformación real no vendrá de él. Vendrá de nuestra respuesta a este llamado. Según Chico, la espiritualidad superior no actúa para impresionar, sino para despertar. Y el despertar no es pirotécnico, es interno, un proceso silencioso, a veces doloroso, pero profundamente liberador. Si sientes que estás despertando ahora, sabe que no estás solo. Miles de almas en todo el mundo están sintiendo lo mismo. Eso forma parte del plan. Chico lo llamaba corriente de luz, una red invisible de conciencias que, aunque no se conozcan entre sí, vibran en armonía. Cuando un eslabón de esa cadena se fortalece, todos los demás lo sienten, decía. Y quizás el nuevo Papa sea precisamente eso, un eslabón que se fortalece para impulsar a los demás, un impulso para que el miedo dé lugar a la esperanza, para que la dureza ceda paso a la compasión, para que la vieja forma de creer sea reemplazada por una espiritualidad más viva, más auténtica, más presente. Chico veía el planeta como un organismo vivo, en constante proceso de sanación, y cuando el corazón de ese organismo, la fe, es tocado por una nueva vibración, todo puede cambiar, incluso nosotros. Él creía que los grandes momentos de la humanidad no serían los que hacen titulares, sino aquellos que tocan silenciosamente el alma colectiva. Y nos advertía: el mundo espiritual no actúa con prisa, sino con precisión. La elección del nuevo Papa, desde esta visión, no es solo un asunto eclesiástico. Es una pieza cuidadosamente movida en un tablero espiritual mucho más amplio.
Las evidencias no están en los discursos, están en las entrelíneas, en el gesto que acoge, en la mirada que habla sin palabras, en la presencia que inspira calma. Es en esos detalles donde Chico veía los signos de lo sagrado. Y cuando nos enseñaba a percibirlos, era para que aprendiéramos a reconocer a Dios, incluso en los eventos más discretos. Los mensajes más profundos que Chico recibió del plano espiritual no vinieron con truenos, vinieron con silencio, como este, como ahora. Los mensajes que Chico Xavier recibía no llegaban como truenos, descendían como brisa, suaves, discretos, como si fueran servidos en cálices de silencio. Y eso nos enseña algo crucial. Para escuchar al plano espiritual, hay que silenciar el ruido del mundo. Hay que vaciarse del tumulto exterior para que el susurro divino pueda oírse dentro del alma. Ahora, al encontrarnos frente a la figura de este nuevo Papa, podemos tomar dos actitudes. Podemos verlo solo como un líder más, como tantos que han pasado, o podemos reconocerlo como lo que realmente podría ser: un canal, un reflejo vivo de una nueva posibilidad para la humanidad. Chico solía decir que los espíritus superiores no eligen a los perfectos, sino a los dispuestos, a quienes tienen el valor de servir, de amar, de juntar los pedazos de un mundo roto. Tal vez esta elección se haya dado precisamente por eso, por la disponibilidad de entregarse. Y aunque sea un movimiento silencioso, tiene el poder de impactar la vibración de toda la tierra, porque donde hay amor verdadero, hay acción invisible en marcha. Y no es casualidad que tantos, en los últimos días, hayan sentido una repentina necesidad de guardar silencio, de recogerse, de orar sin saber exactamente por qué. Chico decía que cuando algo grandioso sucede en el plano espiritual, el cuerpo lo siente. La mente tal vez no lo entienda, pero el corazón sí lo sabe. Tal vez estemos viviendo exactamente ese momento, el despertar de una memoria espiritual antigua que nos recuerda que venimos de una fuente divina y que hay un orden amoroso sosteniendo todo, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Este nuevo Papa, por tanto, no es el centro de todo. Es una señal, un recordatorio encarnado de que hay fuerzas superiores guiando el rumbo de la humanidad. Y esas fuerzas, según Chico, jamás actúan con brutalidad, actúan con amor. Un amor que no grita, que no se impone, pero que transforma en silencio. Porque el amor, decía él, es el lenguaje más alto de Dios. Y como también advertía, cada vez que la luz comienza a surgir, las sombras se agitan. Aparece la resistencia. Llega la burla. Las dudas se multiplican. Pero todo eso, decía Chico, es natural. La luz siempre incomoda a la oscuridad. Y es por eso que, en momentos como este, debemos anclar nuestra fe. No una fe ciega, sino una fe despierta. Una fe que observa, que siente y que elige confiar incluso sin pruebas visibles. El nuevo ciclo que se abre con la elección de este líder espiritual no estará libre de desafíos. Pero será necesario. Y tendrá la fuerza suficiente para tocar corazones que llevaban mucho tiempo dormidos. Chico lo sabía, y dejó avisos no para causar alarma, sino para preparar a quienes estaban listos. Estamos navegando en aguas profundas, y en esas aguas solo flota quien ha aprendido a escuchar al Espíritu. Esa travesía nos lleva a una conclusión casi inevitable. Hay más detrás de esta elección de lo que los ojos pueden ver. Chico nos enseñó que los grandes cambios espirituales no llegan acompañados de guerras ni destrucción. Vienen con delicadeza, escondidos en gestos simples, en nombres comunes que cargan misiones extraordinarias. Tal vez el nuevo Papa sea uno de esos nombres. Y a nosotros, los que escuchamos con atención, nos toca reconocer este momento como lo que realmente es: un punto de inflexión. Un toque venido del alto que nos dice: aún hay esperanza, aún hay tiempo, los planes del cielo siguen en marcha. Chico nos enseñaba a vivir con los pies firmes en la tierra y los ojos puestos en el cielo. Y ahora, más que nunca,
Necesitamos esa postura. Cuando aprendemos a leer entre líneas en lo espiritual, descubrimos que nunca hemos estado solos. Nunca. Chico decía que todo gran despertar comienza con una pregunta sincera. Y tal vez, en este momento, la pregunta más importante no sea sobre el nuevo Papa, sino sobre nosotros mismos. ¿Qué despierta en mí esta elección? Porque, como él afirmaba, la verdadera respuesta nunca está afuera, está dentro. La espiritualidad superior no entrega dogmas listos. Ella provoca con preguntas, y cada pregunta es como una antorcha encendida, iluminando los corredores más oscuros del alma. El nuevo Papa puede ser la chispa de una de esas luces, no para imponer verdades, sino para inspirarnos a buscar. Y esa búsqueda no comienza en templos ni en libros. Comienza en el silencio del corazón. Ahí, y solo ahí, es donde Chico decía que está el portal hacia las dimensiones mayores. Es por ese camino interior que ahora estamos siendo invitados a cruzar. Para quienes aún sienten miedo, incertidumbre o desconfianza, Chico siempre dejaba una palabra de consuelo. Incluso cuando todo parezca perdido, el cielo sigue trabajando. La elección de este nuevo líder espiritual tal vez no resuelva todos los problemas del mundo, pero puede encender una chispa. Y esa chispa, si es bien cuidada, es más poderosa de lo que imaginamos, porque nos recuerda que nunca hemos estado entregados a nuestra suerte, que hay un propósito mayor en marcha, que las almas que vienen con misiones elevadas nunca llegan solas. Vienen acompañadas por legiones de luz, por corrientes invisibles de sanación, por señales que, aunque discretas, tocan profundamente. Chico veía eso en sus visiones, y ahora, nosotros también podemos verlo reflejado en la realidad que nos rodea. Es importante entender que no estamos presenciando un hecho aislado. Estamos siendo testigos del desarrollo de algo que comenzó mucho antes, una preparación antigua, silenciosa, tejida con paciencia por los hilos del espíritu. Y ahora, la decisión es nuestra. ¿Responderemos con escepticismo y frialdad o con sensibilidad y escucha? Chico siempre nos llamó a la vigilancia amorosa, a prestar atención a las pequeñas pistas del mundo, a percibir en las grietas de lo cotidiano los susurros de Dios. La llegada de este nuevo Papa quizá no cambie todo, pero puede cambiar a alguien, puede cambiarte a ti, puede tocar un punto dormido de tu conciencia, y si eso sucede, ya habrá valido la pena, porque así es como ocurre la verdadera transformación, de uno en uno, desde dentro hacia afuera. Nuestro tiempo es demasiado valioso como para vivirlo en automático. Chico decía que cada minuto es una oportunidad de reconexión. Tal vez ahora, después de todo lo dicho, sientas ese deseo. El deseo de mirar hacia adentro, de callar el ruido de afuera, de buscar la voz que habita tu propio espíritu. Esa es la voz que Chico intentó enseñarnos a oír durante toda su vida. La misma que susurra en los momentos de incertidumbre. La misma que consuela cuando el miedo aprieta. La espiritualidad, enseñaba Chico Xavier, no habita en alturas inalcanzables, ni se esconde en misterios lejanos. Está en lo simple, en el ahora. Está en los gestos sutiles, en las palabras dichas con el alma, en el silencio que escucha y abraza. Está, incluso, en este momento, aquí, en esta pantalla, en este video, en esta reflexión que quizás te ha tocado de una manera que ni tú esperabas. Si a lo largo de este recorrido algo dentro de ti vibró distinto, si una parte tuya despertó, aunque sea un poco, entonces este momento ya cumplió su propósito, porque no se trata de convencer a nadie, se trata de tocar. Y si este mensaje llegó a tu alma, si encontró hogar dentro de ti, ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Chico nos enseñaba que cuando algo verdadero toca el corazón, no debe guardarse como un secreto. Debe compartirse como una semilla, porque lo que transforma a uno puede encender la esperanza en muchos. Antes de despedirnos, si él estuviera aquí, Chico seguramente nos haría una última invitación.
No guardes esto solo para ti. Si este mensaje tuvo sentido para ti, compártelo. Llévalo a alguien que, en el fondo, sientes que también necesita escucharlo. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que esté pasando por un momento difícil, o alguien que, como tú, está despertando sin saber exactamente por qué. Déjanos tu comentario. Suscríbete a este canal. No es por vanidad, es por misión. Cada gesto como ese mantiene viva esta corriente de luz que Chico ayudó a sembrar en este mundo. Una corriente que atraviesa generaciones, que no reconoce fronteras religiosas, ni está limitada por el tiempo o el espacio. Porque el amor que verdaderamente mueve al mundo no tiene fronteras, no necesita escenario, solo fluye, donde haya un corazón dispuesto a recibirlo. Y si tú has llegado hasta aquí, sabe que no fue casualidad. Fue porque algo en ti también está listo. Listo para recordar quién eres. Listo para seguir ese llamado. Listo para confiar, incluso en la oscuridad, que la luz nunca se apagó. Solo estaba esperando el momento justo para brillar dentro de ti. Ahora, la decisión es tuya. ¿Vas a guardar este despertar solo para ti o permitirás que resuene más allá? Deja tu voz en los comentarios. Comparte este video con quien necesite sentir lo mismo que tú sentiste. Y si aún no formas parte de esta corriente, haz clic en suscribirse y camina con nosotros. Porque, como decía Chico, cuando un corazón despierta, muchos otros escuchan el llamado.